Muy buenas noches. Mi nombre es Omar Oyola, estudiante de la maestría en educación, y hoy estaré haciendo un pequeño recorrido por la línea de tiempo concerniente al proceso histórico y evolución de la educación sostenible. Esto dentro del marco de la asignatura de Educación y Sostenibilidad en América Latina a cargo de la tutora Jamie Moreno. Esta es mi línea de tiempo. Para comenzar a hablar de la educación sostenible, debemos tener claro que la educación sostenible es un enfoque educativo que busca la integración de la sostenibilidad y la ética ambiental en todos los aspectos de la educación formal e informal. Esto según Israel y Núñez en el 2019. Para entender mejor, hay que verlo desde una perspectiva más amplia de cómo la educación ha evolucionado a través del tiempo. Iniciamos entonces este recorrido desde el siglo XVI, cuando se da el descubrimiento de América. Con el ansia de buscar más recursos primarios desde Europa, llega el pensamiento católico implantado en los nativos americanos, acabando con las creencias propias de estos, y se adopta el catolicismo. Desde allí se crean las primeras escuelas, teniendo el pensamiento teocéntrico como un enfoque de enseñanza. En el siglo XVIII, conocido por el siglo de las luces, se relaciona la idea con el libre pensamiento y la ciencia. Aquí se dan entonces la Revolución Francesa y la Ilustración, tomando el uso de la razón como pensamientos independientes. La educación no solamente llega a las élites más altas de la época, sino que esta a su vez con el tiempo se transmite a las clases vulnerables, enseñando a leer y a escribir para evangelizar con la Biblia. En el siglo XIX se siguen apoyando los pensamientos del siglo pasado y la educación se relaciona más que todo con la política. Recordamos entonces que en esa época en Colombia se tenían dos partidos. Hablamos bien entonces del Partido Conservador, que sostenía una educación tradicional con las ideas católicas, y el naciente Partido Liberal, que defendía una educación de la libertad e igualdad, relacionando desde entonces a la educación como un factor determinante para la política del país. Adentrados ya en el siglo XX, mencionamos o reconocemos al sacerdote José Joaquín Salcedo en los años 40 en Colombia. Este llevó la educación a otro nivel. En ese tiempo era monseñor de la Iglesia Católica y dirigió la Acción Cultural Popular ACPO, usando los medios de comunicación de la época para la educación popular. Especialmente introdujo la radio llamada Radio Sutatensa, nacida en el mismo municipio del departamento de Boyacá, llegando con ello a hablar de salud, aritmética, economía, trabajo y sobre lo espiritual, llegando a zonas apartadas del país, en este caso a los campesinos, demostrando que la educación fue extendiéndose poco a poco a todas las personas sin importar su situación socioeconómica. Ahora pues bien, hablando de educación sostenible como tal, en la década de los años 70, el desarrollo sostenible surge como una respuesta a la creciente conciencia sobre los problemas ambientales. Se enfoca en la sensibilización y la comprensión de la relación entre el ser humano y el entorno. Ya en los años 80 se amplía su alcance, incluyendo temas como la biodiversidad, la conservación y la participación ciudadana. Ya un poco más en la actualidad, en la década de los 90, se integra en los currículos escolares y se promueve la acción ambiental. Los proyectos ambientales escolares PRAE fueron institucionalizados mediante el decreto 1743 del año 94, por medio del cual se instituyó el proyecto de educación ambiental para todos los niveles de educación formal. Asimismo, destacamos la nueva Constitución Política de Colombia, en donde se establece la educación como un derecho fundamental y se establecen los diversos grados de educación, además de mencionar en su artículo quinto de la Ley 115 de 1994 los fines de la educación, entre ellos la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Por último, ya en el siglo XXI y hasta la actualidad, la globalización llega a un punto en donde fortalece el sistema educativo, teniendo como objetivo la igualdad y la equidad. Ya entonces las telecomunicaciones juegan un papel importante en las relaciones humanas, acortando distancias y teniendo acceso a mucha información en cualquier momento.
Así también, la ONU dispone de unos objetivos en pro del desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentra una educación de calidad. Este es mi pequeño aporte dentro de la línea cronológica de lo que ha sido la educación en desarrollo sostenible. Gracias.